El conflicto no es malo ni bueno, en realidad lo que es malo es ignorarlo, lo que es malo es no usarlo para crecer, porque el conflicto hace crecer a los equipos exponencialmente y si no lo abordamos el equipo no crece, ¿no? Entonces, los conflictos pueden ser o funcionales o disfuncionales. Entonces, funcionales que son cuando todos están centrados en el objetivo colectivo del equipo y van a resolverlo con una visión alineada y poniendo de su parte colaboración para poder resolverlo. El conflicto disfuncional es aquel que pasa a ser personal y entonces ya no estamos en el objetivo colectivo, ya no tenemos la intención, estamos más preocupados de nuestro propio miedo, porque si os habéis fijado en la visualización que habéis hecho a vuestro conflicto último, hay un miedo detrás. De alguna manera, el miedo a no ser querido, miedo a no ser lo suficientemente competente o miedo a no ser valorado por los demás o miedo a no llegar al resultado. Hay distintos miedos, ¿no?, que tenemos los seres humanos. Entonces, os voy a explicar un poco porque en realidad el conflicto es una fase necesaria por la que pasan los equipos. Hay un autor que se llama Bruce Tuchman que habla de los equipos, entonces dice que todos los equipos cuando empiezan tienen una fase de formación. Entonces, cuando se está formando un equipo, ¿qué nos pasa? Que queremos pertenecer, que venimos con muchísimo entusiasmo, con muchísima motivación y que la tarea es menos importante porque en realidad lo que estamos haciendo es integrarnos, ¿no? Entonces aquí todavía no hay conflicto. Pero ¿qué pasa? Que de repente tenemos que conseguir un resultado y a lo mejor los roles no están del todo asignados, a lo mejor el liderazgo no está del todo consolidado. Entonces pasamos necesariamente a la fase de conflicto, es decir, pensemos que el conflicto es bueno o malo o que tengo ganas de huir, si no pasamos esta fase el equipo no crece. Entonces aquí ya en esta fase se empieza a aclarar los roles, porque normalmente hay conflicto de roles, se empiezan a aclarar los procedimientos, las tareas, el liderazgo, todo empieza a tomar forma a través de afrontar ese conflicto. Y la siguiente es normalización. Una vez que ya esto pasa, el equipo empieza, aquí no puede poner, aquí está solo en la motivación, no está en la tarea, aquí ya empieza a ponerse foco en la tarea y en la visión colectiva y aquí ya es como que armonizan tanto la motivación como el enfoque en la tarea y ya es desempeño, alto desempeño, ¿no? Entonces, sin conflicto no llegaríamos al desempeño. Aquí ya es un equipo cuando ya ha cumplido su función y pasa a fase de disolución. Pero esto es absolutamente necesario, sin esto los equipos no crecen y muchas veces vamos a los equipos y están estancados porque no tienen conversaciones de conflicto. Y eso pasa todo el tiempo en los equipos que vamos a trabajar con ellos. Vale, ¿qué hacen los equipos? Los meten debajo de la alfombra, es como los barren, se ponen ahí debajo de la alfombra, entonces son conversaciones que no tienen. Entonces nosotros somos catalizadores de que las conversaciones que no tienen, las tengan, ¿vale? Entonces os voy a explicar un poco cuáles son las 5 disfunciones de un equipo. La primera es la ausencia de confianza, que es el pilar de La ausencia de confianza es el pilar de un equipo. Si no hay confianza, ¿qué pasa? ¿Me atrevo? ¿No me atrevo? No me atrevo. Si no hay confianza, a lo mejor no hay confianza porque me van a juzgar, porque no está permitido el error, porque me critican lo que digo. Entonces, si no hay confianza, ¿yo voy a abordar los conflictos? No. Se crea lo que se llama armonía artificial. Entonces, de alguna manera la confianza significa me puedo hacer vulnerable, puedo ser yo mismo con los demás, puedo traer mis ideas innovadoras porque no se me va a penalizar por ello. De alguna manera, si yo en un equipo siento que si aporto una idea se va a criticar en lugar de crítica constructiva, crítica destructiva, o que si yo pregunto algo voy a ser el que no sabe, es decir, que se me va a etiquetar, yo preguntaré, no. De alguna manera es un equipo, cuando está en armonía artificial, que hay muchas conversaciones que no tiene disponibles, ¿sí? Entonces, la siguiente disfunción es la ausencia de conflictos. Entonces, si no hay conflictos, imaginaros que vais a una reunión
y se tratan temas. Y cuando están tratando los temas, vosotros aportáis y o nos escuchan o os juzgan. ¿Os comprometéis con la decisión final? No. A lo mejor digo que me comprometo y digo que me comprometo al 70%, pero es que el compromiso es binario, o me comprometo o no me comprometo. Entonces la idea es que si no se abordan los conflictos, hay ausencia de compromiso. Si el equipo no está comprometido, al final, ¿cómo son las reuniones de un equipo que no está comprometido? Totalmente ambiguas, totalmente sin dirección, sin visión colectiva. Entonces se pierde lo que en los americanos llaman el accountability, que es la corresponsabilidad con los resultados, la corresponsabilidad hacia esa visión compartida. Entonces, si no hay corresponsabilidad hacia la visión colectiva, ¿qué pasa? Que funcionamos en silos, y esto nos pasa muchísimo cuando vamos a hacer coaching de equipos, que dicen, es que estamos funcionando en silos. Y lo último es la atención a los resultados. Si un equipo no hace todo esto antes, no puede poner foco en la visión colectiva. ¿Y qué pasa? Que aparecen los egos. Aquí aparecen los egos, es decir, estamos en lucha permanente si no podemos poner foco en los objetivos colectivos. ¿Por qué? Porque toda esta secuencia no ha sucedido. Entonces, este es, por ejemplo, un tránsito que nosotros hacemos con los equipos, ¿no? Nosotros cuando vamos a hacer coaching de equipos, entrevistamos a la gente y a los miembros del equipo y indagamos qué tipo de conflictos tienen, qué les está pasando, cómo son como equipo, cómo les gustaría ser como equipo. Les hacemos un montón de preguntas y eso es como la base que nosotros tomamos para hacer un diagnóstico, y el diagnóstico luego nos va a dar la estructura de cómo trabajar, pero nosotros les tenemos que acompañar en todas estas fases. A lo mejor hay un equipo que ya aborda los conflictos, pero les tenemos que acompañar de aquí adelante. Pero la mayoría tenemos que revisitar en casi todos la confianza, porque la confianza en un equipo, la confianza es muy frágil, pero se puede acelerar. Lo bueno es que nosotros con dinámicas, con preguntas, con ejercicios, con conversaciones que no tienen habitualmente, nosotros podemos favorecer que esa confianza crezca exponencialmente y por tanto sea la base para poder ir aquí, porque ir aquí es un lugar muy vulnerable y si no atravieso esta vulnerabilidad no puedo abordarlo. Perdona, aprovecho cuando dices atención a los resultados colectivos, que no se pone atención. Exacto, esa ausencia. Perdón, me falta la... Sí, esa ausencia, todo esto son disfunciones. Ausencia de atención a los resultados colectivos. Quiere decir que el equipo está más pendiente de su propia ambición personal y de su propia cifra que de la cifra colectiva y del bien colectivo del equipo. Hola. En ese concepto nosotros trabajamos con los equipos la seguridad psicológica. La seguridad psicológica es un concepto que significa más o menos que yo no voy a ser juzgado, que yo no voy a ser, que no se va a utilizar la información, que los miembros del equipo se cuidan como para no utilizar la información en tu contra. De tal manera que si yo siento que estoy en seguridad psicológica, yo podré ir aquí. Y si yo siento que no estoy en seguridad psicológica, no voy a poder ir aquí. Entonces, para trabajar con los equipos de la seguridad psicológica, nosotros lo que hacemos es generar unas reglas del juego para que las conversaciones que ellos tienen que tener las puedan tener y para que sepan que están en un lugar seguro y son ellos lo que lo co-crean. Nosotros solo les ayudamos. Pero una vez que co-crean ese espacio, al principio lo co-crean solo para el espacio del coaching, pero luego más adelante empiezan a co-crearlo ya para sus propias reuniones. De alguna manera esas reglas del juego luego se las llevan a su lugar de trabajo. También la confianza se hace de muchas otras formas, ¿no? A veces los conflictos tienen que ver, hay muchos tipos de conflictos. Los conflictos a veces tienen que ver porque el liderazgo no está funcionando, a veces porque los roles no están bien definidos, o los procedimientos, o porque se solapan tareas unas con otras, a veces porque el clima no es adecuado, porque hay personalidades o estilos de liderazgo muy fuertes, muy directivos y muy impositivos.
A veces también porque todos tenemos un perfil de conflictos, todos tenemos un perfil de que nos vamos a una actitud más agresiva, menos agresiva, más sumisa, más pasiva. Entonces, cuando en un equipo hay personalidades más agresivas y más evitativas, ahí ya hay un caldo de cultivo para la ausencia de conflicto, ¿no? Para la ausencia de conflicto constructivo. La seguridad psicológica, hay un vídeo en TED Talk que es muy interesante que es de Amy Edmondson. Amy Edmondson es una profesora de Harvard y ella nos explica cómo hizo experimentos con equipos de emergencias y hizo experimentos en hospitales. Entonces, los experimentos en los hospitales, lo que ella hizo fue, estaba muy interesada en saber cuántos errores producían los equipos de alto rendimiento versus los de bajo rendimiento. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando se encontró que los equipos de alto rendimiento producían muchísimos más errores que los de bajo rendimiento, pero salvaban infinitamente más vidas? Entonces, su conclusión al final fue exactamente que cuando el error está permitido y no se utiliza personalmente para fundirte, el individuo se siente a gusto y por tanto que desarrolla la creatividad, desarrolla la innovación, desarrolla un buen clima en el que todos colaboran y se apoyan unos a otros. Es decir, y ese es un espacio que si un equipo crea, está a disposición de todos y es un lugar seguro en el que yo me siento a gusto y conectada con la visión compartida. Google también hizo un experimento que se llama el experimento Aristóteles, que lo podéis mirar también, que estudió 180 equipos de trabajo y quiso saber qué características, entre 240 actitudes, vio qué características la gente decían que eran más importantes para el equipo de alto rendimiento o en equipos de bajo rendimiento. Y la primera fue la seguridad psicológica, la segunda la confianza, la tercera que los roles y las tareas y los procesos estuvieran claros, la cuarta que mi trabajo me motive y la quinta que tenga un propósito, que lo que hagamos tenga un impacto para alguien más, algo más trascendente, más allá de mí. Pero la seguridad psicológica la puso como la primera, porque precisamente sin la seguridad psicológica todo esto no se puede dar. La seguridad psicológica lo que hace es que un conflicto que está siendo disfuncional pueda pasar a ser funcional, porque de alguna manera tenemos el clima necesario para poderlo abordar. ¿Qué pasa si en un equipo no hay armonía artificial? Que se pierde la creatividad, es un equipo como bobo, porque no se hablan los temas. Además, los conflictos, como no se solucionan, vuelven a aparecer una y otra y otra y otra vez. Y hay una ambigüedad, y entonces unos se comprometen y otros no se comprometen. Y al final, como hay una falta de equilibrio, la gente se siente fatal, ¿no? Entonces, es básico, es fundamental. Y cuando nosotros nos encontramos, ¿qué nos encontramos más? ¿Conflicto abierto en los equipos de trabajo que nos llaman para coaching o armonía artificial? ¿Qué pensáis? Armonía artificial. Sin embargo, por ejemplo, en el programa que nosotros hacemos, recomendamos que también hagan algún proceso de coaching con familia. ¿Por qué? Porque en la familia el conflicto está súper abierto, ¿no? Pero simplemente para que sepan, aunque no se vayan a dedicar a coaching de familia, para que sepan cómo tratar un conflicto, porque en la familia te sale, todo el mundo dice lo que opina, todo el mundo se abre en canal y muestra sus emociones. En el entorno del trabajo eso es más difícil encontrar. Entonces lo que nos encontramos muchas veces, las empresas te dicen, no tenemos conflictos, y hasta lo creen, ¿no? Entonces se sorprenden mucho cuando les das el diagnóstico de las entrevistas que has hecho y de cómo a ti confidencialmente sí te cuentan lo que está pasando, ¿no? Las entrevistas las hacemos confidenciales, pero el informe es colectivo, no se sabe quién lo dijo, pero se sabe lo que dijeron, ¿no? Entonces ahí se sorprenden porque ven la armonía artificial y ven cómo les está interrumpiendo realmente, ¿no? Sí. ¿Cuál es la razón que las empresas aducen para contar con coaches de equipos si no son conscientes de los conflictos que tienen?
Bueno, porque los resultados no se producen, porque hay gente que se va, hay rotación, porque el estilo de liderazgo no es el adecuado, infinitas posibilidades. Y además, a lo mejor, algunos de los miembros no son conscientes, pero normalmente el líder sí, porque le va todo el mundo a él. En lugar de un equipo de alto rendimiento debería de tener este dibujo, ¿no? Es decir, todos nos relacionamos con todos y en un equipo donde hay armonía artificial todo funciona así, ¿no? Entonces, en realidad, siempre hay alguien que es consciente de que no está funcionando el equipo como debería de estar funcionando. Vale, y otra pregunta ya, profesor. Decías que esta tal Amy Emerson, que me habías dicho, en el vídeo que hace, dice o sale a la luz que las empresas que funcionan correctamente cometen más errores. ¿Qué relación tiene eso con algo exitoso? Porque claro, si tú no tienes penalizado el error, puedes ofrecer toda tu creatividad, toda la innovación, se tienen discusiones sobre los temas. Si está penalizado no se hablan los temas. La primera solución que se ofrece, si hay armonía artificial, hay consenso. No, ¿para qué voy a meterme yo a discutir? Luego no hay creatividad, no hay innovación, no mejoramos las soluciones. También ella dice que como los equipos de alto rendimiento están dispuestos a hablar de sus errores, pues que claro, ante su cuestionario son más conscientes de los errores, porque los otros, como los tapan, no son tan conscientes. Es que estaba pensando en la prevención de riesgos laborales, en la que el error puede ser tremendamente grave, puede ser crítico, ¿no? Pero claro, es verdad que uno de los problemas que nosotros nos encontrábamos en ese área es que la gente no estaba abierta a hablar de los microerrores que no generaban un accidente gravísimo o grave, y eso tampoco permitía a la organización tener información crítica para poder tomar decisiones de gestión. Claro, tiene todo el sentido. Claro, pero pasa en todos los equipos, porque fíjate que está salvando vidas. O sea, el ejemplo que pone Amy son vidas que salvan, y salvan exponencialmente más vidas cuando hay una tolerancia al error, que no quiere decir que el error sea bienvenido, pero de alguna manera es muy distinto si yo tengo un abordaje de que el error para mí es un aprendizaje que hace crecer a mi equipo, que si se castiga, se penaliza y te ponen una etiqueta, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Una pregunta, estás hablando de lo de salvar vidas, ¿y se sabe cuántas vidas? Sí, en sus estudios, ella no lo dice, yo tampoco lo sé, pero en sus estudios eran equipos de alto rendimiento. Los equipos de alto rendimiento en hospitales y sobre todo en UCIs es salvar vidas, ¿no? Entonces ella dice que eran equipos de alto rendimiento los que tenían este concepto de mayor número de errores. No tenía por qué ser exponencialmente, pero un mayor número de errores. En realidad, si yo tengo un error pero lo tapo, no sale en la estadística, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que pueden estar impactando en el informe, pero está claro que el comportamiento humano, si a mí me penalizas por algo, me pongo en modo reactivo y por tanto no voy a estar ofreciendo lo mejor de mí, ¿no? El conflicto tiene mucho que ver con la reactividad que cada uno tenemos, ¿no? Entonces, luego vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, entonces un equipo que está en armonía artificial tomará malas decisiones. Incluso prefieren tomar malas decisiones que exponerse. ¿Sí? Entonces, el conflicto, imaginaros un globo. Imaginaros un globo que cada vez que yo me siento ofendida en una reunión, inflo el globo. Y cada vez que me haces un comentario que no me es favorable, inflo el globo. Y cada vez que me excluyes de un proyecto, inflo el globo. Al final hay como una ilusión de que los conflictos desaparecen solos. Y no desaparecen solos. Si no me ocupo del globo y de ir vaciando el globo, los conflictos estallan. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es empezar a que tengan conversaciones ricas sobre qué les pasa, qué expectativas tienen que no se cumplen, qué conversaciones no tienen que si tuvieran mejorarían el clima y la productividad del equipo. Es decir, nosotros hacemos de catalizador para que las conversaciones que tienen que tener las tengan. Y que eso genera transparencia, claro, siempre creando una alianza primero de seguridad psicológica, ¿no? En cuanto a
he comentado ya esto un poco. También tenemos roles internos, es decir, muchas veces los conflictos son por personalidad. De alguna manera hay personas que son muy de hacer las cosas perfectas y personas que son muy creativas, muy de largo plazo y claro, eso también así choca. O personas que en realidad son rápidas y lo quieren todo ya, y personas que necesitan ser más reflexivas y lo quieren hacer a su ritmo. Es decir, la personalidad es una cosa que también nos enfrentamos en los equipos y trabajamos con ellos. También a veces tenemos lo que se llama roles internos, es decir, si yo soy muy iniciador de tareas y de ideas y traigo ideas, pero no me gusta luego ponerme a la acción, y de repente yo traigo muchas ideas, pero de repente no hay nadie que las haga, ahí hay un conflicto. O si de repente la idea que yo traigo me la critica otro, todos tenemos unos roles. Hay gente que se nos da mejor iniciar, otros que se nos da mejor un lado crítico, mirar lo que está faltando para incrementar la calidad, a otros nos gusta más una postura más reflexiva. Es decir, por nuestro tipo de personalidad vamos a los equipos trayendo roles internos. Entonces esos roles internos a veces no se entienden, no se han articulado, no se han puesto delante del equipo y por tanto hay mucho juicio alrededor de eso. También nos ocupamos muchísimo de las creencias que está teniendo el equipo. ¿Qué mapa mental está teniendo el equipo? En el fondo esa es su cultura. Su cultura es qué actitudes tienen, qué creencias están teniendo, que les limitan, porque tienen muchas creencias. Imaginaros un equipo que no tolera el error. Pues es un equipo que hay muchas cosas que no puede hacer. O un equipo que dice que el conflicto es muy malo. Pues eso son creencias del equipo que cuando hablamos con ellos aparecen y una vez que se plantean si esa creencia les vale para crecer o no les vale para crecer, igual que hacéis en coaching individual, vosotros escucháis un juicio, vais a por él, indagáis qué coste, qué beneficio y qué está faltando y cuál sería un juicio que les ayudaría, que les potenciara a conseguir lo que quieren, ¿no? Pues es un trabajo parecido. En la cultura de una compañía, si una cultura está basada en cosas que no han revisado, a lo mejor les viene muy bien revisarlas para saber qué pensamientos necesitan tener como equipo para que realmente les funcione tanto la tarea como la relación, porque las dos cosas son muy importantes, ¿no? En un equipo decimos que medimos dos cosas, uno la productividad y otro la positividad de la relación. La productividad tiene más que ver con los resultados, con los procesos, con cómo llevan los roles a ejecución. La positividad de la relación tiene que ver con la colaboración, con la resolución de conflictos, con otro tipo, con la empatía, con la asertividad, con el feedback, con otro tipo de... pero ambas son importantes. Cuando un equipo está muy enfocado en la productividad y poco en la relación, poco en la positividad, ¿qué pasa? Que es un equipo resultadista. Y cuando un equipo está muy centrado en la positividad y poco en la productividad, es un equipo pues, que produce prácticamente nada, porque es como aquí no podemos tener realmente conversaciones interesantes porque no estamos centrados en producir. Eso pasa mucho en las ONGs. Yo he hecho coaching en las ONGs y en realidad están tan centrados en la relación que cuando te pones realmente a poner foco en la tarea, en los procesos, es como que les cuesta muchísimo porque no están acostumbrados y les cuesta tomar decisiones, comprometerse realmente con el resultado, ¿no? También los principios sistémicos, hay tres principios sistémicos fundamentales que si no se cumplen en los equipos entran en conflicto. El primero es la pertenencia. Todos tienen que ser incluidos y cuando excluimos a alguien hacemos un daño grande en el sistema. ¿Cómo hacen esto los equipos? A veces excluyen a un miembro, a veces excluyen el conflicto, pero lo excluido hay que poner especialmente atención porque es siempre un síntoma de un conflicto. Hay veces que excluyen a una persona porque es la que provoca el conflicto en el equipo, pero el conflicto es de todos. El conflicto en un equipo no le pertenece a la persona que a lo mejor está siendo el chivo expiatorio del conflicto. El conflicto, cuando nosotros vamos a la organización y les hacemos coaching de equipos, les decimos que es que les pertenece a todos y solo lo pueden resolver si es de todos. Porque a lo mejor uno está haciendo de síntoma del conflicto, pero los demás no están haciendo nada para resolverlo, con lo cual hay una corresponsabilidad en todos en el conflicto. El segundo principio sistémico es el orden.
Entonces, el orden, por ejemplo, en una familia pues sería padre, madre y luego los hijos, ¿no? Pues en la organización hay dos tipos de orden. Uno que tiene que ver con lo que se llama la prevalencia, que es el organigrama, ¿no? Es decir, si yo estoy arriba en el organigrama, tengo más poder que el que está abajo, y si ese orden se interrumpe, crea conflictos. Imaginaros una persona que no consigue las cosas que quiere con un par y se va al jefe de su par. Entonces, esto crea mucho desorden en las organizaciones y muchas conversaciones privadas, mucho critiqueo y muy poco resolución, porque son temas delicados. O la antigüedad. Yo tuve un coaching de equipos con 5 mujeres en un comité de dirección que llegaron a no hablarse. ¿Por qué? Porque había llegado una directora general con muchísimas ideas, con un currículum que te mueres de bueno, con unas ganas de impulsar todo, e ignoró completamente lo que había pasado ahí. El histórico es como si no existiera, la antigüedad que tenían las personas y la sabiduría y el conocimiento no lo honró, y entonces no se hablaban. Hubo que empezar a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que os podáis sentar juntas? Porque ya no había ni reuniones, ¿no? Entonces, en ese sentido, el orden es súper importante. Y el último, el equilibrio. Imaginaos en un equipo donde hay gente que es súper comprometida y gente que no se compromete. Pues en realidad crea un desequilibrio porque genera un conflicto, genera un enfado con toda la razón del mundo, ¿no? Entonces, el equilibrio también es importante. O una persona que gana muchísimo en la organización y todo el mundo lo sabe, y otra persona que está haciendo lo mismo con los mismos resultados y gana mucho menos. La falta de equilibrio produce muchos conflictos. Entonces os voy a explicar 5 actitudes ante el conflicto y cómo solemos trabajar con ellas con los equipos. En realidad hay 2 competencias básicas para la resolución de conflictos. Una es la asertividad y otra es la colaboración. Entonces, estas son las 5 posiciones. El primero sería la competición, y este es yo gano, tú pierdes. Es decir, soy muy asertivo y poco colaborativo, ¿sí? El segundo sería el compromiso. El compromiso tendría que ver con una solución de compromiso, así, con una solución de compromiso como la de los sindicatos. Es decir, llegamos a un mini ganamos, mini perdemos, es decir, una solución en el que todos perdemos y todos ganamos. La típica solución de compromiso que no es la mejor, es la solución que nos hace llegar a un acuerdo. La siguiente es evitación. Evitación es tú pierdes, yo pierdo. Fijaros qué poco útil. Tú pierdes, yo pierdo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo en el equipo está viendo mucha gente aquí, yo llega un momento en que prefiero que pierda un poco, aunque yo también pierda. ¿Por qué? Porque estoy enfadado, porque ese es el ser humano. Y luego está acomodación. Es si no puedo ganar la batalla, me acomodo. Porque si no me gustan los conflictos y no los sé gestionar, me tengo que ir aquí, porque en realidad es donde yo cojo mi seguridad. Aquí es yo pierdo, tú ganas. Y está el último, que es cooperación o colaboración también, que es el win-win que conocemos de toda la vida. Este es mini gano, mini pierdo. Este sería yo pierdo, tú pierdes. Y este, yo pierdo, tú ganas. Entonces, les hacemos que se sitúen a través de un cuestionario, de unas posiciones a los equipos, y al final hacemos un mapa de conflictos. Entonces, en realidad, ellos ven su mapa. Imaginaros que aquí hay 3 cruces y aquí hay 20. ¿Qué pasa con este equipo? Se hace evidente lo que pasa. Aquí hay unas voces tan altas que están haciendo que todo el mundo se vaya aquí, ¿no? Otras veces hay gente que tiene aquí cruces, pero que sin embargo, a lo mejor no tienen aquí, pero tienen aquí, y aquí hay una sola voz, que todo el mundo sabe quién es, pero no hablan de ello. Pero en realidad, el equipo va a definir cuál es su mapa de conflictos, y a partir de ahí nosotros les preguntamos qué es posible para este mapa de conflictos, qué no es posible.
¿Qué está en vuestra mano si estas voces son tan altas? De alguna manera, ¿qué podéis hacer para que estas voces que son tan altas vayan a un lugar más cercano a esto? No es que haya un lugar donde es una posición que sea mala, porque a lo mejor si hay un fuego, ahora mismo todo el mundo fuera, vale, me iría a competición, ¿no? Pero para el liderazgo hay que estar por aquí, porque todo esto es pérdida para la compañía, para la energía del equipo y para todo, ¿no? ¿Tenéis dudas? Y en el centro de ese compromiso que has puesto, ¿qué signos lo identifican? Cuando en realidad no llegamos a ser colaboración del todo, perdón, lo que le faltaría a es ser un poquito más asertivo y más colaborativo, porque esta puntuación es como una pena, porque es solución. Imagínate en los sindicatos que tienen grandes peleas para llegar a esto, cuando si tienes un poquito más de asertividad y un poquito más de colaboración, llevas la puntuación ahí, ¿no? Entonces, que el equipo vea dónde está en este sentido en los conflictos ayuda muchísimo, porque imagínate que aquí tiene 15 puntos, dices, pero qué lástima, ¿no? Entonces, es cómo podéis ser un poquito más asertivos y un poquito más colaborativos para que en realidad os rinda un resultado esta gestión del conflicto que estáis haciendo, ¿no? De alguna manera en los equipos hay a veces, como pasan cosas, hay muy poca generosidad. Entonces, el poderse conectar con la empatía, con la necesidad, con el ponerse al servicio del otro. Por ejemplo, nosotros tenemos una dinámica que es meet to give. Entonces tú convocas reuniones solo para dar y se quedan como, ¿qué? ¿Solo para dar? Sí, solo para dar. Porque cuando tú das, recibes exponencialmente y el equipo se nutre exponencialmente. Hay ciertas tendencias reactivas. Bueno, cuando yo os he preguntado si el conflicto era bueno o malo, os voy a preguntar, ¿os gusta o no os gusta? Fijaros que tendemos a pensar que no nos gusta, pero si una película no tiene conflicto o una novela no tiene una trama de conflicto, ¿cuánto rato tardáis en dejarla? Es decir, el conflicto nos encanta. Lo que pasa es que no nos encanta estar metidos dentro del conflicto, ¿no? Porque de alguna manera como no tenemos herramientas, y esa es nuestra labor, darles herramientas a los equipos. Porque si un equipo tiene herramientas, afronta sus conflictos. Si un equipo está en un espacio psicológico seguro y puede hablar de lo que les pasa, claro que, por ejemplo, una de las cosas que hacemos, por ejemplo, una jornada, solo una jornada con un equipo que en principio todavía no quiere hacer coaching de equipos, hacemos una jornada y hacemos lo que llamamos un diagnóstico, hacemos unas entrevistas y simplemente le devolvemos el diagnóstico al equipo y decimos, ahora este es vuestro informe de diagnóstico que habéis hecho entre todos. Y ahora, ¿qué pensáis de este informe? ¿Qué cosas tenéis que mejorar como equipo de lo que veis aquí en el informe? Y a veces pasan 4 horas hablando del informe y de las situaciones que pasan en el informe. Lo comparamos con un equipo de alto rendimiento y dicen, ¿qué os falta? Nos falta todo, nos falta muchísimo, pero esta reflexión no la han hecho antes, ya simplemente con eso estamos dando una lucidez a lo que le está pasando al equipo, no nosotros, ellos mismos, porque nosotros cogemos su información, se la devolvemos y les empezamos a hacer preguntas, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Una curiosidad, lo de que sitúen los conflictos, ¿es cada uno los suyos o todos los conflictos que han salido los puntúan cada uno? Sí, hacemos un test y luego ponen las 2 puntuaciones más altas que les han salido y ahí sacamos un mapa de conflictos de todo el equipo. Y le damos la vuelta al flipchart para que no se vea quién ha puesto qué. De tal manera que es un mapa de conflictos confidencial, hasta donde se puede, porque siempre hay uno que pone la cruz primero, pero hasta donde se puede es confidencial, pero cuando le damos la vuelta sale una conversación súper rica simplemente viendo cómo están gestionando el conflicto ellos, qué actitudes quieren seguir teniendo y qué actitudes se les gustaría eliminar y cómo sería en este equipo, porque cada equipo colaboraría de una manera diferente. Entonces ellos tienen que diseñar cuál es la forma que para ellos les permitiría colaborar, ¿sí?
de equipos que se dan resultados y de que mejorar, ¿sabes? Sino que creo que hay muchas más Hay muchísimos. conflictos. Entonces, yo por ejemplo, cuando pones eso, que pones ahí acomodación, yo estoy metida en un conflicto, pero es que es muy chulo. Esto no no... tengo ninguna manera de hacer nada. O sea, o me acomodo a la situación o me... Sí, estos no son tipos de conflictos, son actitudes que yo puedo tomar ante los conflictos. Realmente, si tú te vas a acomodación, es porque hay alguien que está aquí de una forma muy fuerte, ¿no? Entonces, esta posición no es que sea mala ni buena y te llevará hasta donde te lleve, pero si hay una posición muy fuerte y no me siento segura, es como la evitación del conflicto. ¿Es sana? No. Los conflictos hay que abordarlos, pero a lo mejor es el único lugar al que me puedo ir. ¿Sí? Vale. Pero no son tipos de conflictos. Tipos de conflictos, nosotros ¿cómo sabemos qué conflictos tiene un equipo? Porque el equipo nos lo dice. Entonces, por ejemplo, si un equipo tiene un conflicto con los roles o con interferencias o con la tarea, que uno te tiene que dar un trozo de información y no te la da, o hasta que no lo recibes tarde, es decir, todo eso estaría un poco en la parte de roles, tareas, pero luego hay conflictos de personalidad, hay conflictos, por ejemplo, muchas veces hacemos una mediación entre dos, porque es un conflicto entre dos que está impactando en todo el equipo. Cuando son los propios responsables, por ejemplo, yo hablo de mi historia, ¿no? Son los propios responsables de los equipos los que te quieren llevar a una, ¿cómo has dicho esto? Armonía artificial. Son los primeros que te llevan a la gente ahí, instauran ciertas cositas, pero como que todo el mundo esté calladito y somos súper guay y que nadie diga nada y a sonreír. O sea, esta es la realidad del panorama actual. Entonces, claro, y como haya conflicto, realmente o sea, están desbordados porque no saben gestionarlo. Entonces, no sé, es un poco... si tú me preguntas qué tienes que hacer tú... Si eres un poco disruptivo y quieres sacar un poco de mierda, pues vale. Porque eso no les cabe en la cabeza que pueda haber otro tipo de historias ahí, ¿no? Que se puedan mover y se pueda ver movimientos. No. Entonces, es como que tienes que estar todo el rato fingiendo cosas y unos emails súper bonitos. Estás retratando fenomenal la armonía artificial. Estás retratándola fenomenal, impecable. A ver, nosotros cuando trabajamos con un equipo lo que hacemos es que se haga evidente. Entonces, una vez que se hace evidente, cuando te haces consciente de algo es que no puedes no serlo. Ya eres consciente, entonces tienes que hacer algo con ello. Mientras el líder del equipo no haga coaching de equipos ni haga nada porque aquello se destapone, hay poco que tú puedes hacer, pero lo único que podrías hacer es tener conversaciones como muy asertivas, de comunicación no violenta, de hacer peticiones, de llegar a compromisos. Ya habéis pasado esa fase. Claro, por ejemplo, nosotros en el coaching de equipos necesitamos líderes que también se atrevan a tener coaching de equipos, porque no todo el mundo, el que quiere tapar lo que hay y microgestionar. Falta de que no saben las personas que llevan, lo que tú has dicho de la antigüedad, no saben qué trabajo haces, no saben las potenciales que tienes, no saben tu currículum. Entonces, ¿qué pasa? Que como no tienen ni puñetera idea, no saben gestionar personas. Yo creo que todo el mundo está como muy enfocado en resultados, mientras el resultado nadie se ocupa de lo demás. Claro, entonces, todo esté tapado porque realmente el foco está en el resultado. Es que yo creo que a algunos líderes les da una falsa sensación de control, ¿no? El que no afloren los conflictos, ¿no? Yo tengo esa sensación de algunos líderes con los que he trabajado, ¿no? Digo falsa sensación de control porque yo creo que ellos creen que esa es la forma correcta de que la empresa no sea de caos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se le vaya de las manos. Y también un poco que no se le dé a la incompetencia. En el liderazgo hay estilos reactivos. Uno es el control, que lleva actitudes perfeccionistas, exigentes, autocráticas, o sea, mandonas y ambiciosos de mis propios objetivos.
Luego hay líderes muy reactivos desde la protección, yo sé más que tú, yo estoy por encima, yo critico, yo me pongo distante y arrogante y tengo que tener la razón y persigo tener la razón. Y luego hay líderes muy complacientes con la norma o con las personas, entonces son reactivos en el sentido de aquí no pasan las cosas porque no tomo el toro por los cuernos y realmente no innovo, no salgo de mi zona de confort porque soy como muy pasivo. Y esas son las 3 tendencias reactivas que hay en el liderazgo. Y claro, yo te digo una cosa, en el coaching de equipos el que más aprende es el líder, el que más aprende y el que más normalmente tiene que cambiar su estilo de liderazgo cuando se da cuenta, pero no se da cuenta porque uno se lo diga y entonces se hace la gran batalla, sino que todos comparten todo lo que les pasa y entonces, o la mayoría de lo que le pasa, entonces el líder tiene que hacer un camino de aprendizaje. Normalmente cuando tenemos coaching de equipos también el líder tiene un proceso de coaching individual porque tiene muchas cosas que sostener. De todas maneras, yo he visto a líderes muy preocupados por los empleados, por sus equipos y fracasar. Quiero decir que a lo mejor ellos mismos están dentro también de una situación tóxica dentro de la compañía, ¿no? Claro, la emocionalidad y la cultura de una compañía es contagiosa. Entonces hay gente que tiene un estilo de liderazgo más humanista, más de líder coach, con capacidades, con actitudes, y entra en una empresa con una cultura de liderazgo muy de control y no puede cambiar la cultura de liderazgo solo, por mucho que lo intente. Puede vivir en una isla, ¿no?, hacia abajo, pero hacia arriba y hacia los pares. Ayer mismo estaba haciendo un proceso con un directivo y hacia arriba y hacia los pares tiene una cosa y él hacia abajo tiene otra. Entonces él puede cambiar lo que está hacia abajo y puede impactar un poco en los pares y hacia arriba, pero no puede cambiar una persona una cultura de liderazgo sola. Tiene que haber un compromiso y ese compromiso tiene que empezar por el CEO de la compañía. Si va toda la compañía, hace toda la compañía coaching de equipos y el CEO no, o el CEO no se involucra en ese proceso realmente, en ese aprendizaje, la cultura del liderazgo no cambia, sigue siendo reactiva y no cambia. Es una mucha impotencia. Ya tengo mi CEO, ha hecho a 4 personas dar coaching individual. Realmente todos sabemos que el problema lo tiene él. Yo ahí estoy diferente. No, esas evaluaciones 360. Y digo que evaluaciones 360 no, 360, coaching 360 o algo de eso 360. Y digo que no. Vamos a hacer un Lego, Sirius Play, digo, como soy ingeniero, a ver si se da cuenta del problema y puedo atajarlo. Pero eso son tonterías para él. Entonces me cuesta un montón, no sé cómo llegar. No consigo que vea que es necesario y que le hace falta acabar con la armonía artificial que tiene. Pues muchas veces eso, o por lo menos como lo abordamos nosotros aquí en el CEC, es haciéndole una jornada breve de diagnóstico, porque entonces opina todo el mundo y él se encuentra con un informe. Simplemente el informe para él es bestial, porque se entera de lo que está pasando en su compañía. Y esa muchas veces es el acceso a poder trabajar con un equipo, ¿no? Pero pasa una cosa, con este tipo de líderes autocráticos, yo lo he vivido en primera persona, es como cuando Franco iba por los pueblos, nadie les quería decir lo que había, entonces se rodean de gente que les da miedo, yo incluido, lo que pasa, es decir, no somos asertivos. Yo no era asertivo con mi jefe, pero porque en el fondo creía que la asertividad en ese contexto era un suicidio profesional. Claro, pero cuando te llega un coach y contratan un coaching de equipos y te dan la posibilidad de hablar confidencialmente, además hacemos entrevistas semiestructuradas. ¿Qué quiere decir? Que toda la información luego, como va en formato de las mismas preguntas a todo el mundo, independientemente de que cada uno te cuenta lo que quiera, luego va muy bien formateada para un informe. Y cuando tú ves el informe, es lo que opina tu equipo, no puedes ignorarlo. Pero claro, tienes que tener la posibilidad de que tu jefe quiera prestarse a esto, ¿no? Es súper potente, pero claro, tienes que tener, es como si tú no le puedes hacer una coaching individual a una persona que no quiere ser coacheada y que quiere quedarse como está, porque no tiene reto, ¿sí? Claro, totalmente. ¿Y cómo es una dificultad enorme para vender este trabajo? ¿No? Es decir, porque la persona que tiene que decidir hacerlo... Que te cuente Amparo, que está ahí detrás. Amparo es alumna. Bueno, ya es coach certificada, fue alumna. No, porque el mundo está lleno de equipos que necesitan ayuda, desesperadamente.
desesperadamente. No existe la misma necesidad que el coaching individual, porque da un poquito más es menos conocida, pero muchas veces el coaching individual, si la relación es tóxica, no es suficiente. Entonces, a veces hay equipos que han hecho coaching individual a sus directivos, pero no se han hecho con las dinámicas del equipo, no han cambiado las tendencias reactivas del equipo y necesitan un coaching de equipos. Entonces, no quiere decir que el mercado sea tan grande como el coaching individual, pero hay muchísimos menos coaches certificados, con lo cual tenemos clientes y nos pagan muy bien. No, sí, eso no lo dudo que haya necesidad. Lo que veo es una contradicción en sus propios términos, que la persona que tiene que contratar un coach de equipos es la persona que ha creado el problema. Y probablemente una de las razones por las que ha creado el problema es porque tiene dificultades para tomar conciencia de lo que está pasando y lo que está generando, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, el conflicto, cuando tenemos un conflicto, somos un sistema, pero ese sistema no está solo, no está aislado, está interrelacionado con un montón de sistemas y eso se ve, se nota y se hace evidente. Y muchas veces es el Departamento de Recursos Humanos el que nos dice que tenemos que trabajar con un equipo, no es el propio líder. Hay veces que es el propio líder porque ya se está dando cuenta de que la inteligencia de los individuos no es la misma que la suma de las inteligencias, no hay inteligencia colectiva. Entonces viene y te dice, es que me está pasando esto, es que no me hago con el equipo, pero muchísimas veces viene Recursos Humanos como sponsor y te dice, está pasando algo con este equipo, necesitamos una intervención, necesitamos saber qué está pasando. Una pregunta que me estoy perdiendo. Lo que están preguntando y estamos viendo, parece que el líder siempre tiene la culpa de todo. No. Entonces, mi pregunta es, en el coaching de equipos que se da aquí en el CEC, ¿hay un sistema y ese se implanta en todo el mundo, independientemente de cómo sean las personas? ¿O el coaching de equipos es distinto a hacérselo al Celta de Vigo que al Real Madrid? Es distinto porque esa medida de lo que cada equipo necesita. Cada equipo tiene una sintomatología distinta. Es como si vas al médico y a todo el mundo le receta aspirina. Pues no. Aquí lo primero que hacemos es entrevistar a todo el mundo para saber qué pasa. Y entonces, luego después le devolvemos el diagnóstico al equipo. Y una vez que le hemos devuelto el diagnóstico al equipo, exactamente igual que en una sesión individual de coaching, el equipo, la persona es la que define sus objetivos para el proceso, pues exactamente igual. Una vez que ellos han visto el diagnóstico, les dices, ¿y ahora qué queréis trabajar? Entonces el equipo empieza a hablar de en qué tienen que trabajar para ser un equipo efectivo. Y a partir de ahí, pues lógicamente, igual que en el coaching individual, se establecen unas acciones, unos indicadores, y una vez que el equipo ha decidido eso, nosotros diseñamos para que el equipo afronte esas conversaciones a través de dinámicas, a través de preguntas. Pero el líder es uno más. Es uno más. Y se puede dar cuenta esto de que su equipo no funciona. Sí. Y luego será por su culpa o no. Bueno, exactamente, pero el líder normalmente cuando pide coaching él mismo no es el responsable de que esté pasando esto, pero sí aprende muchísimo más de cosas que tiene que cambiar. Por ejemplo, el último coaching de equipos que yo hice, la líder era tan agradable que mezclaba roles, mezclaba tareas, dejaba a todo el mundo opinar a todo el mundo. Y claro, estaban peleadísimos. Y ella no se había dado cuenta, ella es que era tan complaciente que no se había dado cuenta. Entonces simplemente eso evidencia, ella se llevó su plan de acción, además del plan de acción del equipo. Ella dijo, roles, responsabilidades los tengo que dejar nítidos, y se comprometió con el equipo. Es decir, un líder que contrata un coaching de equipos normalmente es un líder ya muy trabajado, pero cuando lo contrata Recursos Humanos a veces no tanto. Y la culpa no la tiene el líder. El líder, nosotros le decimos, pactamos con él que tiene que ser uno más, que es una voz más del sistema, y lo que se trata es de recoger un poco el sentimiento de todo el mundo, los obstáculos de todo el mundo y lo que está pasando en el equipo según todas las voces. Una cosa súper importante es conocer nuestra reactividad. Todos somos reactivos, ¿vale? Entonces, ¿os habéis pillado alguna vez en alguna reunión intentando defender algo en lo que ya no creéis, pero estáis tan enfadados que seguís?
o haciéndoos la víctima, porque en realidad os habéis sentido maltratados y entonces os hacéis la víctima, o dais un montón de información para seguir teniendo razón. Es decir, hay muchas formas de ser reactivo y a veces en la reunión no lo somos, sobre todo cuando no nos sentimos respetados, valorados. Entonces, hay una forma, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros queremos abordar nuestros propios conflictos es saber qué me pasa a mí. Entonces, si vosotros os observáis, vais a ver que fisiológicamente os pasa algo, ¿no? De repente empezáis a respirar más rápidamente, o a mí se me acelera el pulso, me sube el tono de voz. Entonces yo tengo que observarme, ¿no? Y luego hay que observar qué estoy pensando, cuál está siendo mi diálogo interno, porque mi diálogo interno tiene que ver con el miedo que yo estoy proyectando y eso es un juicio. Entonces, si yo cuestiono si eso es verdad para mí o no es verdad para mí o es verdad en todas las ocasiones para mí, puedo cambiarlo por otro juicio más positivo, me puedo hacer cargo de ello, y si no, no. Entonces, ¿cómo funciona esto en ese sentido? Primero parar un poquito. Primero hacer como un stop, ¿no? Darme cuenta de mis sensaciones, hago un stop. Luego, ¿qué me estoy contando a mí misma? ¿Qué juicio estoy teniendo? Luego lo tengo que cambiar por un juicio más positivo. Y luego emprender alguna acción. Por ejemplo, si yo sigo defendiendo mi posición porque no me he sentido respetada y me han ninguneado, pues de repente pues mi acción a lo mejor puede ser quedarme un ratito calladita, porque cuando nos ponemos reactivos el coeficiente intelectual baja un 20%, está demostrado. Entonces tomamos decisiones inadecuadas con ese secuestro emocional que nos produce. El secuestro emocional no se puede pensar, estás ahí atrapado por la química de tu propio organismo. Entonces hay que tener como una secuencia de ver qué me está pasando por dentro, cómo lo noto físicamente, qué me estoy contando, cómo puedo cambiar ese pensamiento por otro que me ayude un poquito más y ponerme a hacer alguna acción, ¿vale? Bueno, entonces os voy a finalmente hablar un poco de qué premisas tenemos los coaches y qué cosas hacemos. Las premisas, a ver, el conflicto es sano. Para nosotros el conflicto es sano y bueno para el equipo porque facilita el aprendizaje, la creatividad, la toma de decisiones acertada, la innovación, es decir, facilita tantísimo un clima organizacional bueno, facilita tantas cosas que para nosotros el conflicto es un facilitador de que el equipo crezca. Entonces para nosotros el conflicto es bueno. El conflicto está en los equipos, no puede no estar, está y está de manera recurrente. Y no se trata de evitarlo, se trata de, al revés, de sacarlo. Nosotros tenemos ejercicios, por ejemplo, hay uno que le llamamos levantando la alfombra. ¿Por qué? Porque hacemos ¡buah! Hacemos que se levante, ¿no? Preguntándoles pues, qué expectativas no cumplidas tenéis, qué conversaciones facilitarían un mejor equipo que no estáis teniendo. Es decir, les hacemos preguntas para que todo lo que tenga que aflorar, aflore. Porque un equipo revela solo lo que tiene dentro, lo revela solo. Tú le haces una pregunta y eso sale solo. Más premisas. Un equipo siempre está en constante cambio y las personas no transitamos bien los cambios. Entonces los cambios aparece el ego por ahí y producen mucho conflicto. Entonces nosotros acompañamos a los equipos a que también puedan tener estas premisas, ¿no? Aplicamos algunas reglas, ¿no? Como por ejemplo que todo el mundo tiene razón parcialmente. Que si en un conflicto el otro tuviera un 2% de razón, ¿cuál sería? Es decir, cambiamos un poquito el paradigma en las conversaciones para que realmente la gente empiece a ver el conflicto de otra forma y no de cómo lo están mirando, porque desde un abordaje de que el conflicto es sano y que hay una forma sana de tenerlo y que vamos a tener unas reglas del juego que nosotros vamos a facilitaros tener y en las que podéis abordar estos temas, eso puede suceder, ¿vale? Y entonces, ¿cómo intervenimos nosotros? Intervenimos fundamentalmente
Bueno, una vez hecho el diagnóstico, las entrevistas, se definen unos objetivos de proceso y entonces lo que hacemos es un poquito más directivo que el coaching ejecutivo. ¿Por qué? Porque no le decimos ¿y hoy qué queréis trabajar? Ellos han decidido cuáles son sus objetivos de proceso para todo el proceso y nosotros vamos diseñando con herramientas, con dinámicas, con ejercicios, con preguntas, haciéndoles de espejo, dándoles feedback, con alguna píldora de contenido. Es decir, tenemos como un repertorio muy amplio para poder facilitar y catalizar que lo que tiene que suceder en ese equipo suceda. Y lo vamos organizando. Es verdad que a lo mejor un día hemos organizado trabajar la confianza y los conflictos en una jornada completa y a lo mejor el equipo está en otro sitio y de repente cambiamos completamente la agenda. Pero sí que es verdad que hay una agenda que está pautada con un contenido ya que traemos, pero porque el equipo diseñó en un principio, en una primera sesión, que eso era lo que le interesaba trabajar. Entonces trabajamos todo, trabajamos el conflicto que tenga el equipo, trabajamos la confianza, los cambios organizacionales, la motivación, el compromiso, cualquier tema que sea relevante para el equipo lo trabajamos a través de dinámicas. También acompañamos en las reuniones, a veces las reuniones son súper inefectivas, entonces nosotros acompañamos haciendo preguntas, retando al equipo, dando feedback. Más o menos yo creo que lo que está explicado. ¿Tenéis alguna pregunta sobre el rol? Sí. Sí, estaba pensando en el caso en el que tú con un equipo identificas a través del diagnóstico una serie de conflictos y se trabajan. Y generas un poco esa catarsis y dejas que salga todo eso que tiene que salir, que probablemente ha estado tapado por esa cosmética, ¿no? ¿Cómo o qué señales tenéis claras para identificar cuando ya ha acabado el momento de la parte caótica y toca más la parte constructiva, ¿no? O sea, ¿cómo identificas? Por ejemplo, en la parte de diagnóstico, cuando le damos el informe para que ellos lo observen, les dejamos un espacio para que hablen de ello, ¿no? Luego les decimos, pues esto es un equipo efectivo de alto rendimiento, ahora, ¿qué os gustaría lograr? Entonces, es como en coaching individual, tú pasas de la situación actual, que no es la deseada, al reto, al objetivo, al futuro. Entonces, todo ese camino les ayudamos a construir su visión, les acompañamos a que definan un marco de reglas, les acompañamos a definir a veces su propósito, sus valores, los comportamientos que honrarían esos valores y cualquier otra cosa que estén necesitando, pero lo que ayudamos es en todo ese camino de construcción, pero siempre, el origen es siempre la situación actual, porque en realidad es lo que te pide el equipo, que le acompañes desde la situación actual hasta la situación deseada. ¿no? de temperatura para que llegue un momento en el que sí que haya esa transformación y el conflicto se resuelva, que no se quede todo en plan, sí, guay, sí, bueno, sí me molesta, pero bueno, no mucho, ¿no? Como que no sé si se hace algo así. Sí, bueno, eso pertenece a Arnold Mindell y habla de realidad consensuada, es los hechos que están pasando, los datos, lo que el equipo está haciendo. A nivel de sueño es, yo estoy en la visión y soy visionario, pero estos no me acompañan porque están haciendo la tarea, y a nivel esencia es como, es química pura, ¿no? Es si tú te enamoras, es tu cuerpo el que se enamora, ¿no? Es, si una persona me cae bien, me cae mal, si este proyecto me gusta o no me gusta, hay un nivel de esencia. Entonces se producen a veces conflictos porque unas personas están en realidad consensuada, otras están en sueño y otras están en esencia. Entonces a veces simplemente dándole la distinción, colocándoles en sitios distintos, ellos mismos encuentran sus puentes y encuentran cómo se tienen que acompañar unos a otros desde la realidad consensuada, poder ir al sueño, porque a veces hay que ir al sueño y a veces hay que bajar a la realidad consensuada para encontrarte el día a día, porque tienen que afrontar problemas, porque tienen que afrontar situaciones y necesitan ayuda. Entonces simplemente con la distinción, igual que utilizáis las distinciones del libro de Miriam en coaching individual, para nosotros esa es una distinción que utilizamos con los equipos cuando están situados en un sitio muy diferente unos de otros. Bueno, pero no los azuzas para que se unan en una realidad en concreto. No, el equipo siempre decide, nosotros no azuzamos a nadie.
Nosotros provocamos un escenario o sea, es como un catalizador, pero tú escoges el sitio y a veces tú haces una pregunta diciendo me van a contestar esto y te contestan totalmente lo contrario. Nosotros no tenemos ni idea de lo que tiene que pasar con el equipo. Nosotros no sabemos qué es lo bueno para el equipo. Por eso nosotros hablamos de coaching sin intención. Vamos desde el lugar del no saber, solamente facilitamos que ellos lleguen a su mejor solución. Un equipo siempre llega a la mejor solución posible en ese momento, hasta donde ellos estén preparados, pero no empujamos a nadie por la montaña. Y en todas estas dinámicas, ¿cuál es el rol del líder del equipo? Uno más. Uno más quiere decir como un compañero. Por ejemplo, yo he hecho coaching a las Fuerzas Armadas que iban a Afganistán. Y hasta el coronel, que era el coronel de toda la tropa de Jaca, que es con quien yo lo hice, era uno más en las jornadas de coaching. ¿Por qué? Porque si está el líder, no van a surgir estas dinámicas. Entonces nosotros le explicamos al líder cuál es su rol y le explicamos al equipo cuál es el rol que le hemos pedido al líder. Entonces todo sucede de una manera mucho más... Ellos saben que pueden hablar en la reunión porque el líder está siendo uno más y no va a haber consecuencias. No. ¿Qué impacto tiene en la satisfacción a largo plazo del cliente con No, pero es como un proceso de coaching individual. Cuando un cliente crece, todo está disponible para él. Es como lo use, ya es otro cantar. A veces no hay una medición así, ¿no? Pero normalmente cuando te contratan, el sponsor te dice, yo quiero que mejore este KPI. Este equipo ha tenido una encuesta de clima laboral fatal. Entonces queremos que este equipo mejore porque está impactando muy negativamente a otros equipos, a los equipos abajo y no está funcionando. Entonces hay unos KPIs que ellos establecen, pero nosotros no podemos ir a un equipo y decirle vamos a trabajar en estos KPIs, porque eso es formación y eso es decirte yo a dónde tenemos que ir. Nosotros le decimos, el sponsor me ha contratado para que trabaje con vosotros en mejora del clima. Entonces vosotros sois los que tenéis que decidir qué objetivos queréis tener en este proceso de coaching para que podáis lograr ese KPI. O un equipo que no está siendo lo suficientemente productivo para la compañía y que no está consiguiendo los resultados, pues nosotros le comunicamos para que nos ha contratado el sponsor, pero es el equipo el que decide qué tiene que hacer y qué objetivos tiene que trabajar para producir esos resultados que ha pedido el sponsor. ¿Sí? Vale, muchas veces trabajamos en coaching ciego, es decir, nosotros vemos hasta qué punto podemos trabajar en abierto con un equipo o en coaching ciego, y cuando trabajamos en coaching ciego trabajamos con post-its. Entonces todo lo que se dice en post-its, en mayúsculas y con bolígrafo negro. Entonces el líder no puede tener ninguna represalia y al final el líder no tiene más remedio que solucionar eso que pasa, no tiene más remedio que hacerse cargo. Por eso digo que a veces necesita un proceso de coaching individual. También a mí no me ha pasado nunca, pero yo conozco gente que ha dejado un proceso de coaching porque el líder no ha sido capaz de sostenerlo, pero es en muy pocos casos, porque el primero, es decir, cuando Recursos Humanos te dice tienes que hacer un proceso de coaching, es que lo tienes que hacer. Entonces, quedar en evidencia de no he sabido sostenerlo no es fácil tampoco. Es decir, el líder normalmente es muy retado, es el más retado. También es verdad que nosotros cuidamos al líder. Por ejemplo, todos los comentarios que nos dicen negativos del líder no van en el informe, porque les decimos, mira, es que se trata de hablar del equipo. Entonces no vamos a poner los comentarios del líder porque no es un coaching al líder, es un coaching al equipo. Entonces nosotros en ese sentido, cuando hay dedos que apuntan la culpabilidad, nosotros ponemos lo que pasa y lo que dicen y le decimos, ¿cómo puedes convertir este comentario en un comentario que hable del equipo? Porque lo que os pasa al equipo os pertenece como equipo, no le pertenece al líder. Sí, como que le pones la responsabilidad al equipo, ¿no? Hay
¿hay un número mínimo máximo para trabajar con este tipo de dinámicas? A ver, si es coaching ejecutivo y coaching de equipos, sí. Normalmente, bueno, los gurús de esto dicen que un máximo de 12 es un equipo, hasta 12 es un equipo óptimo. A partir de 12 no es un equipo, no puede ser un equipo efectivo. Estas dinámicas las usamos también para facilitación, entonces tú puedes facilitar un equipo, un grupo de 100 personas y puedes trabajar con ellos el cambio organizacional y usas las mismas dinámicas, pero no puedes hacer coaching de equipos con un equipo muy grande porque en realidad lo que se trata es de que se revele lo que hay, que se den cuenta de lo que les está pasando y que todos participen y que todos puedan comprometerse. Entonces si no hay espacio, entonces normalmente más de 12. Cuando hay más de 12 vamos varios coaches y los vamos dividiendo en grupos de las dinámicas, en 2 salas, porque si no se hace muy tedioso, las dinámicas se ralentizan muchísimo y la gente se aburre. Cuando es el propio equipo el que decide vivir bajo ese disfraz, como que no pasa nada, ¿cómo abordas un proceso de coaching? Sabiendo y el propio equipo planteándote, mira, queremos esto y todos saben cómo funciona, pero o sea, es todo ficticio, pero aún así cómo consigues un resultado, cómo les pones a trabajar bajo un objetivo común. El objetivo común, nosotros no le ponemos a trabajar bajo un objetivo común, les podemos hacer que ellos diseñen dónde quieren ir, ¿vale? Pero nosotros no les vamos a convencer de nada, nosotros les explicamos que la responsabilidad del coaching de equipos, yo no vengo a facilitaros nada, es lo primero que le decimos, yo no vengo a arreglaros nada, yo no sé lo que necesitáis. Y desde toda esa humildad, lo que haces es trabajar con ellos para que ellos vean qué necesitan mejorar. Y si quieren mejorar algo, porque si en ese hipotético caso de que no quisieran mejorar algo, diríamos, pues no hay coaching, es igual que cuando tú en una sesión individual la persona se te escapa, oye, pues mira, es que si no tienes reto no te voy a hacer coaching, porque es que no hay reto, no hay coaching, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando tú le das la oportunidad a una persona de que te cuente todo su malestar en el trabajo y le dices que vamos a trabajar en ello de manera transparente en las sesiones, la gente te abraza. No. Bueno. Han decidido que no van a... bueno, hay equipos que deciden no abordarlo, pero si deciden no abordarlo a veces es porque por falta de coraje, porque hay unas dinámicas muy tóxicas y piensan que les van a estallar en la cara. Claro que hay equipos que deciden que no. Por eso que cuando van a ser líder te dices el objetivo que tengo para ellos. ¿Tú eres la líder? No, el líder. Ah. El líder te dice, este es el objetivo que tengo para mi equipo. Y Sí. el equipo decide, bueno, no queremos plantearle los conflictos al líder porque no interesa. Como que los trapos sucios se limpian en casa, ¿no? Claro, en ese caso yo le recomendaría tener un proceso de coaching al líder para que cambiara ciertas actitudes para que su equipo estuviera permeable a hacer un coaching de equipos, pero nosotros no podemos impactar en el equipo, ahora os vamos a meter a todos en coaching de equipos. A ver, el coaching de equipos tampoco es muy voluntario, igual que cuando te ponen un proceso de coaching en una organización, te dicen, este va a ser tu coach, y tú dices, bueno, me gustaría decidirlo, pero vamos, que ese va a ser mi coach, ¿no? Entonces, no es muy voluntario, pero una vez que están ahí, normalmente, una vez que haces un pacto con una alianza, que van a estar psicológicamente seguros, que vamos a estar hablando de cómo mejorar el equipo y que de esto van a sacar ellos algo muy productivo y muy satisfactorio para ellos, ellos entran. Pero claro, que ellos decidan no hacerlo, ya ahí no tenemos nosotros ningún impacto. Estaba pensando, Pilar, en los casos en los que un líder te llama para un trabajo sobre un conflicto y te predispone en el conflicto, luego tú en el diagnóstico ves otra cosa, ¿no? Entonces te pregunto, ¿es interesante o así como truco de la profesión, merece no escuchar mucho al líder, no pedirle mucho briefing para que lo que salga sea lo que dice el equipo y no solo lo que... ¿Cuánto te compromete el escuchar previamente al líder, no? Yo creo que al líder hay que escucharle porque si no, no vendes, ¿eh? Pero siempre sabiendo que es un juicio, igual que cuando te viene un coach y te cuenta su película y tú dices, vale,
hasta qué punto es su forma de ver lo que le está pasando. Si yo no veo el observador que está siendo el otro, sino que me trago todo lo que me dice el otro como si fuera la verdad, tampoco le ayudo. Entonces, nosotros tenemos que escuchar al líder, tenemos que escuchar al sponsor, tenemos que atender sus necesidades y luego nosotros ser muy libres de... nosotros no podemos estar con los juicios del líder, porque si no, no ayudamos al equipo. Entonces nosotros luego cuestionaremos todo eso, igual que cuando vas a terapia, el terapeuta no te compra lo que tú estás diciendo, lo que mira es lo que tú no estás viendo de ti, ¿no? Pues es un poco eso. Nosotros luego eso lo ponemos aparte y escuchamos a todo el equipo, porque lo que nos interesa es lo que nos dice el equipo. ¿Y esa no compra la trabajas luego directamente con el líder? No, porque nosotros no vamos a traer lo que el líder quiere que trabajemos. Nosotros no le decimos al equipo vamos a trabajar esto que dice vuestro líder. Nosotros vamos al equipo, les hacemos un diagnóstico y luego les decimos, y ahora, ¿qué objetivos os ponéis? Y lo que trabajamos son los objetivos del equipo, no los objetivos del líder. Lo que pasa es que el líder es uno más que dice los objetivos que quiere. Entonces eso se contempla como uno más, pero no habría compromiso si en realidad estuviéramos trabajando los objetivos del líder. El compromiso lo ganamos a través de que ellos decidan su propio objetivo, exactamente igual que hacéis en una sesión de coaching individual. Vosotros tenéis comprometido al cliente porque él ha decidido, no porque tú decides lo que le vas a enseñar hoy. Eso es formación. Pero cuando el cliente te dice, hoy quiero trabajar esto, porque es importante para mí, porque me pasa esto y esto y esto, y entonces yo quiero llevarme esto, pues exactamente igual es lo que hacemos, pero con el equipo completo.